Lunes 16 de enero del 2023. Bienvenidos amigos a Noticias 7. Gracias por sintonizarnos como siempre todos los días. Siempre pensando nosotros en entregarles la mejor información. Lautaro, muy buenos días. Con poco frío ahora en Quito. Así es, Andrea. Buenos días para ti, para los amigos televidentes, radioescuchas. 16 de enero ya, mitad del primer mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo? Estaba justamente revisando el pronóstico climático porque en Quito no ha llovido y en el resto del país pues tampoco. Sí hay un poco de frío, eso sí, pero parece que no habrá lluvias sino hasta en horas de la tarde, así que tome recaudo también. Así es, así les hacemos una invitación, amigos, para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de Pública FM 105.3 y a través de todas nuestras redes sociales. De aquí iniciamos, bienvenidos. El presidente dispone que se entregue toda la información que la Fiscalía solicite en el marco de la indagación previa por un supuesto entramado delictivo que operaría en el sector eléctrico del país. Debates electorales de alcaldes se cumplieron en 17 cantones del Ecuador. Entre sábado y domingo los candidatos expusieron sus planes de trabajo, pero también aprovecharon para continuar con ataques entre sí. Lluvias en Quito ocasionaron deslizamientos en Guayabamba. El lodo tapó vías y atrapó vehículos. En lo internacional, al menos 68 personas fallecieron en Nepal por la caída de un avión. Las causas del accidente aún no han sido confirmadas. Y en los deportes, el quiteño Sebastián Guayasamín acabó el Rally Dakar dentro del top 10 en su categoría, siendo la mejor participación en la historia de un ecuatoriano en esa competición. Los debates electorales en 17 cantones del país se llevaron a cabo entre sábado y domingo. Estos eventos fueron organizados por el Consejo Nacional Electoral y tenían la finalidad de contribuir en el voto para informar a la ciudadanía. Veamos entonces el recuento de esta primera ocasión en la historia que todos los aspirantes a los cabildos participaron en un debate oficial. ¿Qué quiere decir? Que ayudaremos. Una vez más, los debates de las seccionales del 2023 finalizaron, pero con la sensación de más ataques y menos propuestas. Las preguntas no fueron contestadas y en ciertos cantones siempre hubo un candidato que centraba la atención de sus contendores. Generalmente eran los alcaldes en busca de la reelección. Por ejemplo, en Quito comenzaron presentándose cada uno, pero luego volcaron sus intervenciones a arremeterse entre sí, incluso con amenazas legales. Si es que va a seguir pidiendo diezmos como lo hizo en la empresa de pasajeros de Quito, porque su amigo Jorge Yunda, ¿no es cierto?, en su administración, mientras yo defendía la ciudad, señor Páez, usted estaba exigiendo diezmos en la empresa. Si es que alguien me formula una acusación, tengan la valentía de ir a la fiscalía y formalizar una acusación, no traer una fotocopia para difamarme, y aténganse a las consecuencias porque me voy a defender. Otros, como Jorge Yunda, no se quedaron callados ante lo que consideraban como ataques. Por diezmos, señora Carrión, exasambleísta, que usted sí tuvo ese problema. De manera que aquí venimos a dar propuestas para la inseguridad, para erradicar la pobreza, la extrema pobreza, no para los ataques personales. Pedro, hace unas semanas me visitaste en mi oficina 2 veces. Te ofrecí un cálido café con respeto y cariño. No pensé que por un voto venías al ataque. En Manta, el alcalde Intriago fue interpelado por sus supuestos nexos con el narcotráfico, los cuales negó, mientras que la candidata del partido Avanza llamó a votar por otra lista. Los llevo en mi corazón y soy lista 5. Este 5 de febrero estamos ahí. La verdadera correísta. Pero Milagro tuvo uno de los debates más particulares. Se registró por primera ocasión a padre e hijo sentados juntos. Se trataba de José Francisco y Francisco Andrés Ceballos, quienes escucharon preguntas como las siguientes. Milagro quiere saber si tú eres un mal hijo o él es un mal padre. Yo le pido, señor José Francisco Ceballos, le dé un abrazo a su hijo y le pida perdón porque Milagro se lo merece. Si es un candidato digno y honorable, deben de darse la mano, señores, porque Milagro necesita respeto. Sí, después del debate podemos conversar sobre el tema y nos tomamos un café. Con ello culmina un episodio más del calendario electoral dentro de la campaña que está a poco más de 15 días de concluir para que los ecuatorianos elijan en las urnas a sus autoridades. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Bueno, ayer tú también entonces estuviste pendiente del debate que se desarrolló a la misma hora, en simultáneo a escala nacional. También hubo el día sábado, el día de ayer, entonces lo que destacó, digamos, fueron ofensas, también acusaciones de parte de un candidato a otro, y por aquello, por tratar de defenderse, no escuchamos muchas propuestas. Esa es la sensación que le queda a gran parte de la población con los que hemos conversado, que observaron los debates ayer durante todo el domingo, sobre todo en la noche, es que efectivamente hubo más ataques dirigidos a ciertos candidatos y sobre todo, Andrea, a no responder las preguntas. En el caso particular de Quito, la moderadora tuvo más de una ocasión, creo que fueron 4, si no me equivoco, en las que les dijo a los candidatos: traten de contestar por favor lo que se les está consultando y no utilicen el espacio o para hacerse campaña a su favor o para seguir dispersando el tema, porque entonces hablaban de vialidad y salían con preguntas que ni siquiera tenían que ver con las alcaldías. Otra cosa que se replicó mucho, por ejemplo, eran ciertas estrategias. En el caso de Quito, había candidatos como María José Carrión, que se iba directamente contra Jorge Yunda, lo mismo Eruselena Coloma. Patricio Alarcón, en cambio, le consultaba a Freire sobre el socialismo, porque Freire va por ese partido. Y así cada uno tenía como marcada su diferente línea que tenían que seguir, pero en propuestas poco Así nada. es, y algunas de las propuestas incluso no resultaban ser coherentes con las competencias que tiene el municipio de Quito. Por ejemplo, 2 de los candidatos de la ciudad capital decían que ellos van a aplicar el plan Bukele. Ayer también revisando, pues el plan Bukele tiene mucho que ver con competencias gubernamentales y no específicamente del municipio, pero también pasó más cosas y nuevamente se vio pues vulnerada la salud de uno de los candidatos, Lautaro. Justamente, Milagro, yo considero que fue uno de los debates más particulares por la serie de cosas que se llevaron a cabo. Partamos por el hecho de que hay 2 candidatos que son hijos de exalcaldes. También teníamos a la familia Ceballos, en este caso José Francisco, con su hijo, los 2 sentados juntos y estaban buscando ambos la alcaldía y no tienen buena relación según lo que vimos en el reportaje. Pero también está el caso de Nino Centanaro. Producción, si me ayuda por favor con las imágenes. Vamos a poder escuchar primero cómo fue la intervención de este candidato. Escuchamos lo que dijo. Y muchas cosas. Y también vamos a hacer alrededor, es un solar inmenso. Vamos a hacer también una concha acústica para la elección de reinas mundiales de la piña, que es nuestro emblema, nuestro corazón grande, que me está fallando ahorita porque me está cogiendo la presión. Le digo de todo corazón, Nino es tu alcalde ya, porque Nino es tu pueblo, es tu voto, es tu razón de ser. ¿Puede contestar, candidata? Primero que nada, usted a la mujer milagreña la... Podemos parar ahí un segundo el video, producción. Vamos a recapitular para que se entienda bien. Entonces, Centanaro está hablando, dando sus propuestas, y él dice una frase muy interesante: el corazón ahorita me está fallando, siento que me sube la presión. ¿Por qué? Bueno, él tiene hipertensión y como ustedes pueden ver al inicio, él está con un saco de leva, con un casco. Vamos otra vez con las imágenes para ver cómo se quita y por favor muy atentos a las reacciones que hace, sobre todo en su cara. Vamos a ver, por favor. Milagreña la respeta y no se vuelva a dirigir a mí con esas frases despectivas como las que acaba de hacer. Y para quienes no sabían, efectivamente la infraestructura que está en la calle Olmedo, que si bien es cierto, pertenece al Velasco Ibarra, pertenece al Ministerio de Educación, está declarada como patrimonio cultural. Y son ellos los llamados ¿Lo sacaron a luego? Invertir y a dar el cambio. Vamos a ver para lo que exactamente, vamos a ver lo que pasó segundos después. Este candidato Villalba le habría correspondido el turno al candidato Nino Centanaro, quien desafortunadamente ha debido abandonar el salón en virtud de que sufrió una crisis hipertensiva. Ha sido ya asistido por personal médico. De acuerdo, y llevado hasta una esto se casa suma de porque salud. decimos que nuevamente se vio vulnerada la salud porque el fin de semana pasado en los debates para prefecturas, una de las candidatas para Azuay también tuvo que salir del escenario porque tuvo pues una afectación en su salud. Ahora, otro punto que también quisiera topar, y lo vimos en el reportaje de esta candidata de Manta, que ella es del partido Avanza, lista 8, pero de frente dice, voten por la 5, que es la lista del correísmo, que es la Revolución Ciudadana, e incluso ella le hizo campaña a Leonardo Orlando, que es el candidato del correísmo para las prefecturas. Avanza no tiene, ella le hace la campaña y en cambio ella, en vez de irse contra el alcalde Intriago de Manta, que fue el blanco de críticas en su debate, ella se fue contra Jaime Estrada, que es el candidato del correísmo,
le dijo, usted no es un verdadero correísta. Yo sí, señor, voten por mí, los correístas de verdad, decía esta candidata interesante también, ¿no? Así es interesante saber que por primera vez se realizan estos debates. Sí. Yo el día de ayer estaba observando el debate con mi madre y claro, hay muchísimas cosas que aún no sabemos y no sabíamos de qué es lo que pasará el 5 de febrero. Usted puede también consultarlo a través del telegrafo.com.es. Tenemos un micrositio ahí en donde usted podrá encontrar todo lo necesario por quién o qué dignidades usted deberá elegir el 5 de febrero. Y más adelante también en esta emisión nosotros hemos también elaborado cápsulas para que usted se pueda informar cuántas papeletas va a recibir, qué debe llevar el día del 5 de febrero, cuáles son los candidatos por los que usted puede también votar. Y además, no se olviden que vamos a votar por una consulta popular que tiene 8 preguntas y a propósito de ese tema, la pregunta número 6 plantea que la Asamblea Nacional sea la que designe a las nuevas autoridades nacionales en lugar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Qué tal si lo vemos a continuación? Muy bien, estamos entonces esperando que nos ponchen la nota, pero hasta mientras hay que recordar a la ciudadanía que recibiremos 9 papeletas en la ciudad de Quito. Sí. En todo el Ecuador son 9 papeletas. Menos en Sevilla del Bosco, que tiene una más porque ellos tienen otra consulta popular que es a propósito de su cantonización. Esto en Morona, Santiago. Nos confirman si ya tenemos o que tenemos la nota. Vamos a ver entonces las implicaciones que tendría ahora el país, en este caso el Estado, cuando sea la Asamblea Nacional la que designe autoridades y no el Consejo de Participación. Para entender la pregunta 6 que otorga a la Asamblea la facultad de designar autoridades, los panelistas invitados al programa Decisiones lo pueden explicar. Los concursos los llevará a cabo la Asamblea, pero antes de hacer una designación por parte del Pleno de la Asamblea, hay un régimen a través del cual estas comisiones, a través de este sistema compensado, eliminan la variable política, es decir, tal vez la incidencia política. Esta comisión técnica será el primer filtro. Que está compuesta por los 5 delegados de las 5 funciones del Estado, por 2 delegados de la Asamblea, 2 delegados de las universidades y 2 delegados de la ciudadanía, y va a ser esta comisión la que designe una terna y la Asamblea Nacional solamente puede elegir de esta terna. ¿Qué permite esto? Cualquier persona, cualquiera de los que estamos aquí o los que nos escuchan por televisión, pueda comparecer a este proceso y postular para ser fiscal, para ser contralor, para hacer ostentar cualquier función pública. Y es que llegar a este punto se debe, según el politólogo Esteban Ron, a una desestabilización provocada por el propio Consejo de Participación. Ha generado que se afecte en 2 cosas, la certeza de la administración pública. ¿Qué es eso? Yo no sé qué autoridades tengo en el país, y al no saber qué autoridades tengo en el país, por lo menos no tengo el tema de a quién me puedo dirigir. La pregunta 5 plantea algo similar. La Asamblea designará a los miembros del CPCCS que ya no se elegirían bajo elecciones. Entonces, esto plantea un rediseño institucional definitivamente, pero ¿atado a qué? Al modelo original de la Constitución del 2008, que planteaba una representación electoral para cargos de elección popular atados a asambleístas, concejales, presidente y vicepresidente de la República, y una representación a nivel ciudadana, pero no atada exclusivamente al sufragio. Es decir, explican que se vuelve a la esencia concebida en la Carta Magna, se despolitiza la elección y se encontrarían autoridades con mayor merecimiento. ¿Cuáles serán las condiciones del Consejo de Participación Ciudadana si gana el sí? Lo veremos en el noticiero estelar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, entonces tenemos también la cápsula que hemos elaborado aquí en Noticias 7 para que usted se entere sobre los candidatos que usted tiene de opción para poder votar el próximo 5 de febrero. Me confirma entonces, producción, si tenemos la cápsula. Veamos. Bienvenidos a Tu Voto 2023. 8 hombres y una mujer buscan la alcaldía de Cuenca. Hoy les presentamos los perfiles de 4 aspirantes. Roque Ordóñez, por el movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Es abogado y fue ex concejal de Cuenca. Adrián Castro Piedra llega por la alianza Hagámoslo con Chungo, listas 2018. Él también es abogado y fue exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito.
Jaime Moreno Martínez viene por Alianza Suay Primero, lista 6282. Es abogado, exconcejal y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Y Pedro Palacios Ullauri, por el movimiento Nueva Generación, lista 100. Es ingeniero industrial y actual alcalde de Cuenca que busca la reelección. Todos ellos buscan el favor y el voto de 448.552 personas que están habilitadas para votar en estas elecciones en Cuenca. ¿Quiere conocer a los demás candidatos? Esté pendiente de nuestra programación o léalo en el telégrafo. Muy bien, lo que les decíamos, entonces usted puede visitar eltelégrafo.com.es también para enterarse de todo aquello, todos los detalles que usted necesita saber para el próximo 5 de febrero. Y ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que desde el exterior el presidente Guillermo Lasso le remitió una carta a la Fiscalía General del Estado para asegurar que hay la disposición a nivel gubernamental de entregar toda la información que el organismo requiera dentro de las investigaciones por supuestas estructuras de corrupción en el sector eléctrico. Tenemos la misiva del primer mandatario y ahí la podemos ver ya en pantalla. Así es, entonces esta es la carta enviada por el presidente a la fiscal Diana Salazar, en la que menciona que ordenó a todas las dependencias del Estado para remitir lo que la Fiscalía solicite y necesite durante las diligencias como parte de la indagación previa, pero también señaló que la investigación va a permitir y va a demostrar que en su gobierno, esto dice el presidente Lasso, que en su gobierno no existe tal estructura criminal. Recordemos que la fiscal Luzmila Yugya abrió un proceso investigativo por supuestas irregularidades en nombramientos y contratos con empresas del sector eléctrico. Así es, ahora entonces esto es parte de una investigación periodística que vinculó con nombre y apellido al cuñado del jefe de Estado y a otros altos miembros del gobierno con operadores que habrían lucrado de contratos en las empresas públicas como Selec o Cenel. Pero ¿qué les parece? Entonces escuchamos el último pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso a este tema, lo dio en una entrevista a una plataforma digital. Escuchemos entonces. Danilo Carrera es una persona a la que yo estimo mucho, aprecio y valoro mucho. Casado con mi hermana mayor, lo conozco por lo menos 64 años. Un hombre honorable, un hombre intachable, que no puede ser afectada su dignidad y su honor utilizando su cara para hacer un logotipo símbolo de la corrupción. Muy bien. Hay que recordar también este fin de semana el presidente, después de que dio este tuit y también después de que dio esta entrevista en la que dijo, entre otras cosas, que iba a dar toda la información a un periodista en específico para que lo investigue. Este periodista, Juan Carlos Calderón, se pronunció a través de una editorial para una plataforma en la que trabaja y él pues ha rechazado esta invitación que ha dado el presidente Guillermo Lasso para que él investigue aquello que ya ha revelado la posta. Calderón dice que la investigación le corresponde al propio gobierno y no a él. Si bien dice que agradece, él es un periodista de investigación muy reconocido, pero que eso debería hacerlo el propio gobierno, y él prefiere no que una fuente le diga ven investiga, sino al contrario, es parte también de la ética periodística. Entonces las investigaciones comienzan por la Fiscalía y reiteramos, lo que está haciendo el gobierno es decir, si buscan información tenemos la orden de que todos tienen que entregarla dentro de este caso denominado El Gran Padrino. Así es, ¿y por qué hablábamos de que el presidente remitió una carta desde el exterior? O porque precisamente ya cumplió su primera sesión de eventos en España. Él se encuentra en ese país como parte de la agenda internacional de una semana que mantendrá en Europa y en la que está previsto visitar 3 países. ¿De qué se trató su primera actividad, Lautaro? Pues el primer mandatario estuvo en Madrid en 2 eventos. Tuvo un diálogo con representantes de la comunidad ecuatoriana en España para coordinar acciones en favor de la población migrante y escuchar las preocupaciones planteadas por los compatriotas que viven en Madrid. Y luego se reunió, como vemos en imágenes, con el secretario general iberoamericano para abordar los desafíos de nuestro país de cara a organizar en 2024 la 39ª Cumbre Iberoamericana, que va a ser
Aquí reiteramos. ¿Dónde se encuentra ya el presidente Guillermo Lasso? Ya se encuentra en Suiza para acudir al Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, donde se buscará posicionar al país en materia de cooperación con distintos actores económicos para conseguir inversión. Allí, por ejemplo, se reunirá con la titular del FMI o el presidente del foro también, que estará presente. Entre las naciones a las que se apuntan para lazos comerciales y de financiamiento están Francia y Emiratos Árabes. Como dato final, este Foro Económico Mundial se ha desarrollado en 53 ediciones y en la de este año el lema es la cooperación en un mundo fraccionado. Finalmente quisiera también contarle a la gente, producción si nos ayuda ya, estas son las imágenes anteriores. Para finalizar, antes de irnos a la pausa, contarle a la gente que el presidente este sábado va a ir a Italia y va a ir al Vaticano porque ha sido invitado por el propio Papa Francisco. Entonces es parte de esta gira de 3 países: España, que ya cumplió, Suiza, que lo hará toda esta semana, y finalmente el fin de semana en Italia para reunirse con el sumo pontífice. 7 de la mañana con 21 minutos, amigos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al volver estaremos con un experto que nos hablará sobre qué está ocurriendo con el volcán Cotopaxi. Ya volvemos. Ahora les contamos, amigos, que tras la versión ampliada del testimonio de Germán Cáceres en el presunto caso de femicidio de su esposa, el domingo concluyó la etapa de instrucción fiscal previo a la audiencia evaluatoria de juicio, que sería en aproximadamente un mes. Veamos un recuento de este caso y lo que podría ocurrir a futuro. Ponga atención. El domingo llegaron a su fin los 120 días de instrucción fiscal por el presunto caso de femicidio de María Belén Bernal. En estos 4 meses, la defensa técnica de la víctima recopiló 6.800 hojas con pruebas que demostrarían la participación de Germán Cáceres en el supuesto delito. Con ello esperan sustentar en la audiencia de juicio el femicidio y no que se cambie la figura procesal a homicidio. Nosotros tenemos más de 34 elementos de convicción que prueban que Cáceres no es un homicida, es un femicida, ¿sí? Porque la violencia era concurrente: violencia física, violencia psicológica, machismo. Las diligencias continuaron el fin de semana para recopilar más elementos en un eventual juicio, según nos anticipó el viernes uno de los abogados de la familia Bernal Otavalo. Sábado tenemos versiones, tenemos diligencias. El día domingo tenemos diligencias, tenemos otra vez la apertura de equipos tecnológicos. Porque consideran que la confesión de Cáceres no es suficiente en el caso, principalmente para saber cómo sacó el cuerpo de la escuela policial. Fue un guión de teatro porque él da todas las declaraciones que todos los medios, la ciudadanía conoce. Entonces es como que le hubieran hecho un libreto y él repite absolutamente todo. Y es que la madre de María Belén Bernal contó más detalles del testimonio de su yerno. Él, antes de llegar a la Escuela Superior de Policía, él ya tuvo como un previo descanso y tuvo relaciones con Jocelyn antes de entrar. Entonces, luego cuando él fue a la Escuela Superior de Policía, entra con Jocelyn, le pone en su habitación. Luego de eso entra mi hija y Jocelyn la pone a buen recaudo y a mi hija la matan. Así finalizan 4 meses en los que primaron la búsqueda del cuerpo de Bernal, la búsqueda de Cáceres hasta su detención en Colombia y el procesamiento de 2 personas más en el caso de femicidio de una mujer que entró a la escuela policial y nunca salió. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, y es que en la Casa de Justicia de Carcelén, por cierto, en el norte de Quito, se realizará esta semana la audiencia de revocatoria o suspensión de medidas cautelares contra Jocelyn Nece, otra de las procesadas, quien está involucrada en este femicidio de María Belén Bernal, con la cual la cadete podría entonces defenderse en libertad.
La cita será el próximo miércoles 18 de enero a las 10 de la mañana. El pedido lo hizo la misma Fiscalía General del Estado basado en elementos de convicción. No obstante, el mismo criterio tienen los abogados de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Hemos llegado al conocimiento de que la participación de ella en el delito de femicidio realmente no existe. En el celular de María Belén se habrían encontrado evidencia que demostraría que el aspirante a policía no tendría nada que ver en el crimen. Gracias a nosotros, como víctimas, se aperturó el celular de Belén y obviamente por eso es la solicitud de revisión de medida. Si la señorita tiene que salir porque es inocente, pues indudablemente así será. Aun si Jocelyn S. se defiende en libertad, esto no significa el fin del proceso, pues el juez podría disponer el uso de grillete electrónico y presentación periódica ante la autoridad. Además, Jocelyn también está involucrada en el presunto delito de fraude procesal dentro de este caso, y aquí las investigaciones continúan. Nosotros consideramos que se debe investigar bien la participación, ¿sí?, de la cadete en ciertos datos y en ciertas cosas que puede haber un ocultamiento. De hecho, hemos visto en una de las entrevistas de su abogado que le iba a acoger a una cooperación eficaz en el delito de fraude procesal, y es por estas razones, sabe cuál es el perjuicio que ha causado allí. En una primera versión, la cadete dijo que había escuchado una pelea entre María Belén y Germán Cáceres. Sin embargo, en una ampliación dijo que no escuchó nada, por lo que se le ratificó la prisión preventiva. Además, en audios que circularon en redes sociales, Jocelyn S. aceptó que mantenía relaciones con Cáceres. Edison Saavedra, Noticias 7. Hay que recordar también que dentro de la Escuela Superior de Policía se llevaba simultáneamente una investigación sobre el caso de María Belén Bernal y pues se archivó el caso específico de Jocelyn S. y es por eso que ella podrá seguir siendo cadete de policía. Sí, lo que se considera es que ella no tendría mayor responsabilidad en este presunto caso de femicidio como tal, a diferencia del otro procesado, Alfonso C., que es teniente de la policía, a quien lo acusan de omisión, de no haber actuado para impedir el asesinato de Bernal, y en el caso de Cáceres, que él mismo ha confesado que mató a su esposa luego de estar en estado etílico y luego de una álgida discusión. Lo que no se sabe y está solicitando la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, es que Cáceres confiese quién lo ayudó o quiénes lo habrían ayudado, para hablar jurídicamente correctamente, sobre sacar el cuerpo primero de la escuela policial al Cerro Casitagua y enterrarla allí. Según ha dicho Cáceres en su declaración ampliada, él actuó solo. Sin embargo, pues esto no lo cree Elizabeth Otavalo ni la defensa de Bernal. Y también es interesante que recapitulemos el tema del femicidio, porque hay abogados que mencionan que esto podría tener otra figura, y es el homicidio, mientras que la defensa de Bernal asegura que por las agresiones que ella sufría, inclusive Andrea Cueta hace algunos meses, mostramos aquí imágenes de los golpes que habría recibido Bernal, sobre todo durante la pandemia, de parte de quien era su esposo, quien finalmente la mató. Muy bien, ahora nos vamos hasta Guayaquil. Tras el asesinato del dirigente barrial Javier Rosero, la Policía Nacional logró la captura de 7 sospechosos que estarían vinculados con el acto delictivo. Las fuerzas del orden efectuaron un operativo con varios allanamientos durante el fin de semana para aprehender a los supuestos responsables. La policía investiga los verdaderos motivos del crimen contra quien era el presidente del Comité Barrial de Los Ceibos en el norte de Guayaquil. Era un ferviente opositor, por cierto, de las bandas criminales y coordinaba acciones de seguridad en su sector. En todo caso, veamos si ya tenemos las imágenes de quiénes son los detenidos, porque del propio presidente Lasso, entonces, él compartió una foto con los perfiles de lo que habrían participado todos. Muy bien, adicionalmente les comentamos que un juez ya ordenó la prisión preventiva para estos detenidos, a quienes se los encontró con armas y dinero en efectivo. Se cree que la moto utilizada para atentar contra la vida de Rosero era robada y fue posteriormente abandonada en Durán. Rosero estaba en su camioneta cuando recibió 7 tiros y aunque lo llevaron al hospital no sobrevivió. Y a propósito del tema, como les dijimos, el presidente dijo que esto es un recordatorio para las mafias de que si actúan, el gobierno va a responder, pero ¿qué les parece si escuchamos ahora las declaraciones de la policía con más detalles sobre la detención de estos sujetos, cortesía de un periódico muy conocido de Guayaquil, que fue el que hizo la entrevista, y hemos recopilado esta información?
La ciudadanía nos ayudó con indicios que nos ayudaron para poder determinar cuáles fueron los victimarios y cómo llegando a la detención de estas 7 personas. Esto ya se encuentra en una investigación previa. Lastimosamente esto ya no se le puede revelar porque ya se encuentra en investigación previa. Uno de ellos sí tiene una boleta por asesinato del año 2020. O sea, ¿era buscado por la policía? Sí, estábamos efectivamente y en este momento ya se hizo efectiva y está igualmente puesto a orden de la autoridad competente. ¿Y es la persona que disparó? Eso se va a determinar, pues esto ya se encuentra en investigación previa del manifiesto. Ese video entonces cortesía de diario El Universo. Hubo conmoción la semana pasada en Los Ceibos, al norte de Guayaquil, por la muerte de Rosero. Decían los entrevistados, quien evidentemente quieren resguardar también su nombre, pues que Rosero estaba con una campaña activa para luchar contra la delincuencia, luchar contra el crimen organizado que ya preveían se acercaba a Los Ceibos. El lío ahora es porque empieza a decirse una serie de cosas. En un principio dijeron, bueno, puede ser delincuencia común, ahora ya hay vinculaciones con otros temas y lo cierto es que la policía lo está investigando y todavía no lo pueden revelar porque justamente es un caso delicado que sí ha conmocionado, es de estas muertes que han sucedido en Guayaquil, de una persona que al parecer evidentemente no tenía ningún vínculo con las mafias, sino al contrario, las combatía, como también han sido asesinados policías en esa ciudad en los últimos meses. Preocupa mucho, pero es bueno también saberlo que 48 horas después de que se llevó a cabo este sicariato, fueron detenidos tanto los autores materiales como los que se presume son autores intelectuales de esto que sucedió entonces en Los Ceibos. Mándame. El volcán Cotopaxi sigue activo y con un ligero incremento en su actividad eruptiva. El Instituto Geofísico realiza un monitoreo constante y así ha detectado la casi diaria emisión de ceniza desde el cráter del volcán. Sin embargo, en redes sociales hay publicaciones que hablan sobre una erupción. Esto dicen pues es falso, pero estaremos conversando con un experto al respecto. Sí, porque de hecho, como vemos en pantalla, esta es las emanaciones que saca el Cotopaxi desde su cráter y lo único, sí hay que asegurar que expulsa es ceniza, no está botando magma, según lo que hemos podido conocer. Y a propósito del tema, Andrea, tenemos ya a nuestro invitado aquí presente para poder conversar sobre cómo se encuentra el volcán Cotopaxi y despejar las dudas, sobre todo los mitos y temores que la gente puede tener a propósito de un tema que sí nos interesa mucho, pero que hay que despejar completamente estas especulaciones en torno al tema. Así es, nos encontramos con el doctor Daniel Sierra, él es vulcanólogo. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Yo lo que me preguntaba esta mañana es, ¿estamos subestimando al Cotopaxi? Estamos viendo que hay actividad y eso, queremos que nos explique ¿cuál es la actividad que está teniendo el volcán Cotopaxi? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primeramente, muchas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, el volcán Cotopaxi en efecto se encuentra dentro de un nuevo proceso eruptivo. Este proceso eruptivo empezó a mediados de octubre con un incremento en las emanaciones de gases y esto se materializó después con las emisiones de ceniza que son las que estamos viendo en el momento. Probablemente los eventos más grandes que hemos tenido durante este periodo eruptivo fueron el 26 de noviembre y el 20 de diciembre del año pasado, cuando registramos caída de ceniza incluso en Quito, más o menos hasta la mitad de Quito. Hay una foto que circulaba de un volcán y en el cráter se veía magma y salía como que ya la lava. Entendemos que eso es de Chile, es un volcán en Chile. Pero para que entendamos, el Cotopaxi en este momento solo expulsa ceniza y gases, ¿o algo más? En efecto, tal como usted lo ha dicho, ha habido un poco de desinformación. Han estado en circulación algunas imágenes, como estas que usted me dice justamente del volcán Villarrica, en el que se ve un cráter con lava en el interior. Pues estas imágenes son en efecto falsas. Estas imágenes no corresponden al volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi, si bien está en erupción, por ahora solo ha presentado emanación de ceniza y gases. De acuerdo, entonces ahora y digamos por el momento lo que han dicho las autoridades es que no hay de qué preocuparse, pero vemos este tipo de imágenes y claro, del coloso, del Cotopaxi, que digamos tiene una imagen espectacular pero también aterradora. No hay entonces que preocuparse por el momento, doctor. Bueno, este volcán
No diría yo que no hay que preocuparse. Es probablemente el volcán más peligroso que tenemos en el país. El volcán Cotopaxi ya ha erupcionado 5 veces en el periodo histórico, es decir, desde la conquista española hasta ahora, y en estas 5 veces que ha erupcionado ha causado grandes destrozos y gran afectación económica. Entonces, no es descabellado que si vuelve a erupcionar de una manera fuerte, pueda causar gran destrucción. Por ahora el proceso que vivimos es de baja magnitud, es mucho más bajo que el que tuvimos en 2015, por ejemplo, ustedes recordarán. Claro que sí. Sin embargo, lo que nosotros llamamos a la población a permanecer informada y sobre todo a revisar el mapa de peligros. Existe mucha desinformación, hay mucha gente que vive aquí en Quito, en la capital, y cree que, por ejemplo, pudiera ser afectada si vive, no sé, aquí, en la Carolina. Claro. Pero hay mucha desinformación, entonces tenemos que tratar de combatir eso. De acuerdo, entonces, digamos, ¿qué es lo que pudiese pasar? ¿Cuál es el camino que el Cotopaxi seguiría respecto de lo que hemos visto hasta el momento con esta actividad? Me imagino hay varias opciones que podrían registrarse con el volcán Cotopaxi, doctor. Sí, en efecto, nosotros en el informe especial número 5 que salió a finales de diciembre del año pasado planteamos 3 escenarios posibles. El primer escenario, que es el más probable, es que la actividad continúe como esté, con emisiones esporádicas de gases y ceniza que en algún momento pudieran ir disminuyendo hasta alcanzar un nivel de base. Y no tenemos un tiempo hasta cuando esto pueda ocurrir. Un segundo escenario, que es un poco menos probable, es que la actividad siga ascendiendo y llegue a un nivel más o menos en el que teníamos en el 2015. ¿Cuál ha sido la diferencia entre lo que presentamos ahora y lo que tuvimos en el 2015? La época del año en el que ocurrió. A finales y comienzos del año, es decir, los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, los vientos están cruzados. Eso es lo que permitió que registremos caídas de ceniza acá en Quito. En 2015 el viento siempre estuvo hacia el occidente, entonces se fue hacia la zona agrícola que está al occidente de la provincia de Cotopaxi. Y un tercer escenario que es menos probable es que la actividad ascienda un poco más y registremos una erupción de verdad grande, como es la que está plasmada en el mapa de peligros. ¿Depende de algo específicamente aquello? En realidad no. Las malas noticias son que el Cotopaxi es un volcán que jamás hemos visto erupcionar, entonces nosotros no sabemos cuál va a ser su comportamiento. Lo único que sabemos del Cotopaxi es lo que está en las crónicas de la erupción de 1877. Entonces lo mejor es ir monitoreando y verla cómo evoluciona la actividad. Y ahí quería llegar yo. Si en el caso eventual de ese tercer escenario de una gran erupción, con el equipo tecnológico que tenemos, ¿a tiempo se podría entonces saber que esto iría a ocurrir? Si la erupción se repite de una manera similar a la que ocurrió en el año 1877, esperamos que el volcán nos dé señales premonitoras al menos un par de semanas antes de la erupción grande. Es decir, que veamos sismos cada vez más grandes, cañonazos, emisiones que nos permitan y nos den el tiempo para evacuar sobre todo a la gente que está en las zonas más proximales. Y en el caso que erupcionara el Cotopaxi, ¿cuánto tardaría esto? Sería, por ejemplo, para que se entienda mi pregunta, el Tungurahua saca lava seguido de vez en cuando, el Sangay también, el Cotopaxi sería una gran erupción y otra vez se dormiría, ¿o esto podría ser periódico? Más o menos sería como usted lo ha dicho, una gran erupción y pare de contar. Es así como se ha presentado las últimas 5 veces, pero lo que caracteriza al Cotopaxi y lo que le hace diferente a otros volcanes como los que usted ha mencionado, como el Sangay y el Tungurahua, es más bien el casquete glaciar. El casquete glaciar que no está presente en Tungurahua, que no está presente en Sangay, es lo que hace que el Cotopaxi sea uno de los volcanes más peligrosos. Claro. ¿Por qué? Porque en caso de una erupción grande, este casquete glaciar que tiene más de 14 kilómetros cuadrados de área, cuando entra en contacto con el material piroclástico caliente, genera los famosos lajares o flujos de lodo. ¿Qué es lo que son caería los que tienen... por acá y ya se llevaría gran parte, según dicen, de lo que es Machachi, el sur de Quito, la Tacunga también sería afectada? Bueno, el sur de Quito no, pero... Los valles, más que nada. Más que nada los valles. Sí. El valle, las zonas que registrarían mayor afectación de repetirse un escenario similar al de 1877 serían el Valle de los Chillos, la Tacunga, Lazo, Salcedo, y una zona hacia el oriente que no es muy conocida y que queremos darle un poco más de difusión, la riviera del río Napo y Jatunyacu en el oriente, en donde está Puerto Napo, Puerto Misaguallí. Esto es importante porque esta gente ni siquiera tiene visibilidad directa del volcán, pero está amenazada. Se verían por el afectados. volcán. De acuerdo. Hay
gente que dice que esta actividad menor del Cotopaxi es buena porque puede tener, digamos, o puede ser constante y no lleguemos a la erupción del volcán Cotopaxi como tal. ¿Eso es así, doctor? Lamentablemente no funcionan exactamente así los volcanes. El volumen de magma eruptable que creemos que está en el interior es bastante grande. Según estudios de Hidalgo en 2016, la cantidad de magma que se intruyó en el volcán y que fue eruptada fue más o menos solo el 2% de todo lo que entró. Wow. Entonces tenemos todavía bastante magma para que salga. Y lo que tememos, como digo, es que lleguemos a un escenario parecido al de 1877. Claro. De acuerdo. A mí me preguntaban en la calle, conversando, y decíamos, en Quito sobre todo está lloviendo mucho, hubo lahares muy grandes en la zona de Guayabamba, hubo deslaves, y me preguntaban con la persona que conversaba, ¿será que el Cotopaxi, que está ahorita erupcionando y sacando ceniza, puede alterar también el clima? ¿Un volcán tiene esas capacidades? Normalmente el clima y el vulcanismo no están relacionados, así que no. Si bien en efecto el material particulado que queda en la atmósfera pudiera llegar a producir mayores precipitaciones, lo que estamos viviendo ahora, este exceso de precipitaciones en Quito, no está relacionado con el volcán Cotopaxi. Ahora, mi última pregunta en honor al tiempo. Estamos en la alerta amarilla, para que quede clarísimo. ¿Eso significa que hay que estar prevenidos, pero seguir con la vía normal? ¿O cuál es el consejo a la gente, sobre todo en estas zonas en parte de esta alerta amarilla? Bueno, el primer consejo que tenemos nosotros de parte del Instituto Geofísico es que la gente se informe, que nos siga en nuestras redes donde periódicamente se emiten informes de la actividad del volcán y sobre todo que miren el mapa de peligros. Tenemos en la página web un mapa interactivo en el que la persona puede hacer zoom y llegar al nivel de su casa. Sí. Porque hay que prepararnos de acuerdo a donde nosotros estamos. Como ya decíamos antes, por ejemplo, el Valle de los Chillos puede ser afectado por lahares. Entonces, los cuidados que una persona que vive en los Valles de los Chillos tiene que tener son diferentes a los que debe tener una persona que vive en Quito o una persona que vive en La Tacunga. Entonces, las medidas de autoprotección de cada persona dependen directamente de su posición geográfica. Por eso deben revisar el mapa de peligros y ponerse al tanto también de los planes que tiene su gobierno local. De acuerdo. Muy interesante lo que nos ha podido comentar esta mañana, doctor. La idea no es aterrar al ciudadano, pero sí que nos mantengamos informados sobre lo que puede ocurrir con el volcán Cotopaxi. Sí, en efecto, dada la recurrencia de este volcán, es muy probable que todos los que estamos aquí veamos alguna vez en nuestras vidas una erupción grande del Cotopaxi. Entonces, quizás en este año no la vamos a ver, quizás esta no es la erupción grande, pero muy seguramente durante nuestras vidas vamos a presenciar una erupción grande. Entonces, siempre hay que estar prevenidos. Hay mucha gente que hace montañismo, que les gusta escalar. ¿No es recomendable en estos momentos subir al Cotopaxi? En estos momentos, los ascensos a la cumbre están prohibidos. Están prohibidos desde que empezaron las primeras emisiones de gases en octubre. Muy bien. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por su presencia el día de hoy aquí. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar Hola, muy buenos días, feliz inicio de semana, feliz lunes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, te veo un poco bajoneada, mi ¿Bajoneada? Es que es lunes. No, pues hay que estar con más ánimo. No, pero por favor, con todo el ánimo para arrancar una excelente semana, tenemos además muy buenas noticias porque empezamos contándoles que finalizó el Rally Dakar y Ecuador tiene a su representante entre los mejores del mundo. Así es, Sebastián Guayasamín terminó las 14 etapas del Rally Dakar 2023 y lo hizo en la posición número 8. Así es que vemos qué es lo que sigue ocurriendo. Vamos a cambiar.
puso su cuota también en este partido. Y finalmente a los 69 minutos Pedri, pero yo quiero que vean el gol de Pedri. Es un golazo, la verdad. A mí, yo lo califico como un golazo realmente. Me parece una gran participación. Un poco hablaban de que fue humillante para el Real Madrid. Eso molestó a Ancelotti, que dijo como que es una falta de respeto, no tanto para el Real Madrid como para el rival, porque jugaron muy bien. Y a los 90 más 3 Benzema puso el de descuento. Este es el de Pedri. Este es el de Pedri, miren. A mí me parece que... ¿Qué tiene de humillante? El resultado, el 3-1 consiguieron. Pero miren el golazo, yo digo, o sea, pegarle así, de primera, a esa velocidad, me parece a mí que es una gran definición de Pedri. Además que no le queda cómodo, no le queda el balón a los pies. Y este es el gol finalmente de Benzema, que sacó la cara por el Real Madrid para darles a él del honor. Así es, nuestro productor está, pero pendiente de todo lo que pasa. Y con esto, bueno, se proclamó supercampeón de la Copa de España. Ahí está la celebración. Eso mismo hizo Independiente del Valle, pero casi se le cae la copa. ¿Ah, sí? Sí, ese fue el momento gracioso y curioso. En todo caso, esa es la información el día de hoy. No quiero dejar de mencionar que también Ener Valencia hizo una gran participación en su primer partido como titular con el Fenerbahce en el fútbol de Turquía. Hizo un doblete con 2 muy buenos goles, así es que esperemos que siga con esa racha y también todos los ecuatorianos en el exterior. Con esto me despido, que tengan un feliz lunes. Eso, feliz semana, muy bien, ya está. Feliz inicio de semana. Vamos a una pausa, amigos, ya volvemos. Quédese porque vamos a contarle lo que ocurrió en Guayabamba también este fin de semana respecto al clima. Ya volvemos. Sí. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía y ahora les contamos que el fuerte aguacero que se registró en Quito durante el sábado ocasionó lodo y casas inundadas en la parroquia de Guayabamba, en el norte de la capital. La rotura de un colector habría sido una de las causas para el deslizamiento de las aguas. Primero, ayer ya hubo autoridades que se pronunciaron respecto de lo que ocurrió en Guayabamba. Fuerte el aguacero, Lautaro, ¿tú lo sentiste aquí en Quito? Sabes que en Quito sí llovió duro, pero no a tal punto como en Guayabamba, como estamos viendo en las imágenes, con calles llenas de lodo, calles inhabilitadas, inclusive las que conectan al zoológico de Quito, que se ubica en la parroquia de Guayabamba. El municipio atendió la emergencia con maquinaria. Durante todo el domingo se removieron cantidades cúbicas de lodo y tierra acumuladas, también el cuerpo de bomberos, porque hubo autos atrapados, como estamos observando, a causa de este percance, se lo puede llamar así. Así es, la prefectura de Pichincha informó que fueron 48 horas de lluvia en Guayabamba. La escuela municipal también fue afectada. Otros datos, al menos 20 locales comerciales sufrieron pérdidas económicas. Del sector de Bello Horizonte fue el más damnificado. Recordemos que el INAMI pronostica más lluvias durante la semana y por la intensidad, dado que además vienen acompañadas por tormentas eléctricas. Yo te cuento que traté de irme a Mojanda a acampar, la tormenta eléctrica no nos dejó subir a Mojanda. Todo el sector norte, es decir, Cayambe, etcétera, Otavalo, estuvo también con muchísimas lluvias y pues esto parece ser que va a ser la tónica unas semanas, más de un par de semanas. Sí, así que hay que tomar recaudo y bueno, repetimos, esto también se debe, o sea, la magnitud de este evento fue a causa de esta rotura del colector y por eso es que se produjo lo que se produjo en esta magnitud. Pero, ¿qué les parece si vamos en un mal tiempo y cambiamos de tema? Porque, Andrea, te voy a contar esto y que ha indignado a muchísima gente, porque resulta, y me ayuda a producción con el primer video, que un usuario grabó a un pobre perrito llamado Oso persiguiendo a sus dueños. ¿Qué tal si vemos las imágenes y les explicamos de qué se trata? Así es, lo abandona en medio de la calle y el video muestra cómo el perro va siguiendo el carro donde llegó hasta ese lugar.
más de 4 cuadras corre el perrito buscando que su dueño pues lo mire y no lo deje en la calle abandonado. Y pues no queríamos terminar el noticiero sin mostrarles estas imágenes que realmente duelen. Ya se había pronunciado también las autoridades respecto de aquello. Sí, justamente también tenemos ya el pronunciamiento oficial. Aquí vemos que la Unidad de Bienestar Animal de Quito, del municipio, fue hasta el domicilio donde vive Oso, que es el nombre de este perrito, conversaron con los tutores, que son los dueños, y ellos han dicho que no es que lo abandonaron, que simplemente el perro se escapó de la casa cuando se abrió la puerta del garaje y ellos entonces tuvieron que retornar para que pueda ingresar. Sin embargo, el propio PAE, que es esta Protección Animal de Ecuador, ha dicho que no creen en esa versión porque se nota el perro exhausto, claro, preocupado y corriendo varios cuadras. Cómo lo percibe, realmente doloroso incluso el video, ¿no? De cómo lo persigue. Bueno, con esto, amigos, nosotros nos despedimos, no sin antes desearles una excelente semana, excelente jornada también el día de hoy. Exactamente. Abríguense bien. Hasta luego. Que tengan todo.